¿Se ha preguntado alguna vez qué era lo que la gente del pasado consideraba totalmente ordinario? Desde extrañas recomendaciones médicas hasta inusuales pasatiempos que le dejarían cuestionándose la cordura. He aquí 20 cosas insólitas del pasado que en su día que se consideraban normales. Número 20. Extrañas leyes que criminalizaban la existencia. De 1867 a 1974, algunas ciudades de Estados Unidos tenían leyes que ofrecían la visión más extraña de la realidad. ¿Puede creerlo? Estas leyes realmente hacían ilegal que la gente pobre y discapacitada existiera en público. Ha oído bien. Existir era un delito. Tome San Francisco, por ejemplo. En 1867 tenían esta ley que decía que cualquiera que estuviera enfermo, mutilado o mutilado no podía mostrarse al público, a menos, por supuesto, que formaran parte de una manifestación, como una especie de escaparate para discapacitados. ¡Qué ridículo! Y fíjese, incluso una simple cojera debía mantenerse oculta. Si te pillaban exponiendo tu discapacidad, te ponían una multa de $1, que puede no parecer mucho, pero hoy en día esos son más de $20. Imagínese que le multaran solo por existir. Pero no tema, el mundo por fin se ha puesto las pilas. En 1974, Chicago fue la última ciudad en derogar estas descabelladas leyes. Afortunadamente, hemos recorrido un largo camino desde entonces, y ahora todos podemos existir en paz y armonía. ¡Qué viaje tan salvaje ha sido! Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Los cirujanos locos del siglo XIX. ¿Conocía el alocado y salvaje mundo de la medicina del siglo XIX? Por aquel entonces, las cirugías eran como montañas rusas de alta velocidad mezcladas con una comedia de errores. Imagínese a los cirujanos corriendo de un lado a otro como si estuvieran en una carrera contrarreloj, intentando terminar una operación en 10 minutos o menos. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, porque la anestesia no existía y los pacientes tenían que estar despiertos durante estos aterradores procedimientos. Imagínese que le cortan una pierna mientras grita de agonía y 5 ayudantes le sujetan como si fuera un combate de lucha libre que sale mal. Y no nos olvidemos de la higiene. Era tan mala que los cirujanos bien podrían haber realizado las operaciones en un contenedor de basura. En medio de toda esta locura, había un cirujano llamado Robert Liston, famoso por ser el cuchillo más rápido del West End. Podía dar una pierna en un abrir y cerrar de ojos. Desde el primer corte hasta la última puntada, era como un ninja quirúrgico, pero con gran velocidad. Vino el gran desastre. Una vez, cortó accidentalmente el dedo de su ayudante junto con la pierna del paciente. ¿Y adivina qué? La contaminación de la sangre era una cosa, pero entonces no tenían ni idea. En otra actuación emocionante, Liston consiguió una tasa de mortalidad del 300% que le dejó boquiabierto. Sí, lo ha oído bien. 3 personas murieron durante una sola operación. Es como un mal truco de magia que sale horriblemente mal. 3 cadáveres aparecen de la nada. Pero bueno, Liston no era del todo malo. Inventó algunas cosas geniales, como ver a través del vidrio helado, el esparadrapo y una férula de pierna para arreglar huesos rotos. Además, introdujo el cloroformo como anestésico, así que al menos los pacientes podían dormir del dolor en años posteriores. En general, las cirugías del siglo XIX eran como un número de circo mezclado con una tragedia. Cuesta creer que la gente prefiriera este caos a otros cirujanos. Pero bueno, dicen que la risa es la mejor medicina, y tenemos mucho de lo que reírnos de aquellos tiempos bizarros e hilarantes. Número 18. Experimentos de resurrección. El 4 de noviembre de 1818, una gran multitud se reunió en el Teatro Médico de la Universidad de Glasgow para un acontecimiento extraordinario. Estaban allí para ver la reanimación de un hombre recién ejecutado llamado Matthew Clydesdale, gracias a un tipo llamado Andrew Urey, que tenía algunas ideas chocantes. Verá, allá por 1751, Escocia tenía una ley que enviaba los cadáveres de las personas ejecutadas a las facultades de medicina para su investigación. Urey, un pionero de la geología con una imaginación desbordante, creía que podía devolver la vida a un muerto
utilizando la electricidad. Sí, los músculos de las ranas se crisparon con las descargas eléctricas. Entonces, ¿por qué no los humanos? ¿Verdad? Con la esperanza y la duda en el aire, Yuri comenzó el experimento. Conectó una batería a la columna vertebral del cadáver y envió descargas de alto voltaje. Y he aquí que el cadáver se dio. Pero no fue exactamente la reanimación viviente que Yuri esperaba. La multitud se mareó un poco al ver las espantosas expresiones faciales del cadáver. Sin inmutarse, Yuri intentó que el muerto volviera a respirar. Le dio una sacudida a los pulmones y, sorprendentemente, más o menos funcionaron. Lamentablemente, no pudo devolver completamente la vida al hombre debido a una gran pérdida de sangre. Pero bueno, Yuri dijo que lo habría conseguido de no ser por ese molesto detalle. Afortunadamente, hemos avanzado mucho desde entonces y la medicina moderna sabe que no hay que meterse con la reanimación de los muertos. En el siglo XXI no se permiten experimentos espeluznantes. Así que limitémonos a los métodos habituales para salvar vidas y dejemos las cosas espeluznantes para Halloween. Número 17. Radithor. A principios del siglo XX, la medicina se encontraba en una fase de experimentación descabellada. Los médicos pensaban que era una idea brillante recetar cosas seriamente prohibidas para todo tipo de enfermedades. Imagínese tomar pociones tóxicas para su salud hoy en día. Una locura, ¿verdad? Pero espere. Lo realmente sorprendente era esta extraña poción llamada Ratator, que combinaba radio con agua. Sí, agua radiactiva. Se suponía que curaba a los muertos vivientes. ¿A quién se le ocurren estas cosas ahora? El responsable de esta locura, William Bailey, abandonó la facultad de medicina. Pero eso no le impidió actuar como un médico titulado. Él y su equipo de químicos creían que pequeñas dosis de radio mezcladas con agua podían hacer maravillas en el organismo. Hablando de ciencia loca, vendían Ratore por todo Estados Unidos y la gente estaba desesperada por probarlo. Afirmaban que mejoraba los procesos vitales del cuerpo y los médicos incluso lo recetaban, probablemente esperando un milagro. Pero, sinceramente, lo más probable es que solo fuera el efecto placebo. La gente se sentía mejor porque creía que así sería. Un alma desafortunada, Evan Byers, empezó a tomar Rator y se enganchó. Pasó de una cucharada al día a 3 botellas enteras. ¡Qué asco! Pero al cabo de 4 años, su mandíbula se desintegró literalmente debido a los daños causados por la radiación. Sí, su mandíbula se desintegró. El pobre Byers no sintió mucho dolor porque los nervios también estaban destrozados. Al final, el creador de Rattles fue clausurado, pero ya era demasiado tarde para Byers. Incluso después de su muerte, su cuerpo siguió siendo radiactivo durante 33 años. Hablando de un experimento científico loco que salió mal. Recuerden, amigos, consulten siempre a un médico de verdad antes de probar cualquier poción loca. Número 16. De bebés CEO a diminutos superhéroes. En los buenos tiempos, los bebés eran como un trato de 2 por 1. Mitad lindos pequeños futuros trabajadores, mitad póliza de seguro para los años dorados de los padres. Empezaban sus carreras nada más salir de la cuna, realizando múltiples tareas como profesionales, ayudando en granjas o negocios. A medida que el mundo se volvió extravagante, los niños también se adaptaron. Se incorporaron a todo tipo de industrias, incluso a las más duras, como la minería, donde se ensuciaban las manos transportando carbón. Los pueblos costeros contaban con los pescadores y las ostreras más pequeños. Y las ciudades tenían un ejército de chiquillos que fabricaban de todo, desde cristalería hasta puros. Eran como pequeños superhéroes, zumbando por ahí como mini conductores, mini limpiadores y mini newsies. Pero espere un momento. ¿Quién estaba cosechando todas estas recompensas? No los niños. No, trabajaban duro, pero sus carteras seguían siendo escasas. La sociedad los veía como huchas andantes para sus padres. Imagine un mundo en el que los bebés tuvieran tarjetas de visita, como el bebé Smith, director general de Industrias Mamá. Tendríamos reuniones de la junta en el arenero discutiendo lo último en tecnología de biberones de leche. Ah, los buenos tiempos del trabajo infantil, donde los niños eran como pequeñas maravillas trabajadoras, pero sin el fondo de pago. Número 15.
sedientos de problemas. En un giro salvaje de los acontecimientos, el 17 de enero de 1920, EEOU decidió prohibir la venta de alcohol tras una larga campaña de los abstemios alegando que mejoraría la sociedad. Pero vaya si se equivocaban. Estados Unidos se transformó en una versión loca, divertida y casera de sí misma. El gobierno parecía empeñado en envenenar a sus ciudadanos, mientras que los policías y los políticos recibían órdenes de la mafia y del KKK. Todo un circo. La prohibición se enfrentó a una resistencia instantánea. Maryland dijo, no la aplicaré. Y muchos otros lugares tampoco se molestaron en financiar su aplicación. Resultó que prohibir la bebida no calmó la sed de la misma. Surgió un mercado furtivo, y los contrabandistas y los jefes de la mafia hicieron una fortuna vendiendo el néctar prohibido. Tenían tanta pasta que podían sobornar abiertamente a los policías. ¿Fiesta de la corrupción, alguien? La prohibición también tuvo algunos orígenes oscuros, alimentados por actitudes racistas y contrarias a los inmigrantes. Solo ayudó a que la campaña de terror del KKK volviera a resurgir. Los estadounidenses sedientos lo arriesgaban todo para probar la cerveza, a veces incluso sus vidas. La bebida casera, como la ginebra de bañera, resultó ser un asesino silencioso, causando 4 veces más muertes que el alcohol. Antes de la prohibición, los federales incluso elevaron los niveles mortales de metanol en los alcoholes industriales utilizados para el licor casero. Will Rogers dio en el clavo al decir que el gobierno pasó de asesinar con balas a hacerlo con tribunales. ¿Qué tiempos aquellos para estar vivo? Número 14. La oscura saga de la Yersinia pestis. La Yersinia pestis, la bacteria estrella del rock, salió a escena con un nombre asesino, la peste negra. Sacudió el siglo XIV con tanta fuerza que 1/3 del público europeo fue aniquilado. Pero espere, la fiesta no acabó ahí. Incluso en el siglo XX, la peste bubónica siguió apareciendo como un bis persistente, causando más de uno. Casos en Estados Unidos. Esta plaga es como un circo de pulgas, donde los diminutos artistas propagan el caos a través de sus picaduras. Y adivine qué, las ratas son el transporte de las pulgas al estrellato. Esas ratas hicieron autostop en barcos de vapor hasta San Francisco, iniciando su propia fiesta de la plaga en el barrio chino de la ciudad. Ahora es cuando las cosas se ponen turbias. Los dirigentes de San Francisco decidieron llevar a cabo un encubrimiento masivo. No querían que el resto del país se enterara del brote, así que conspiraron como los villanos de una película de serie B. Incluso metieron en el ajo al cirujano general, convirtiéndolo en una conspiración de peste en toda regla. Pero no todas las ciudades entraron en pánico y se escondieron bajo las sábanas. Galveston, en Texas, se enfrentó a la plaga como un jefe. Cazaron a los verdaderos culpables, esas molestas ratas, y se lanzaron a una matanza de ratas durante 2 años para acabar con el brote con solo 11 bajas. ¿Quién iba a decir que las bacterias y las ratas podían dar semejante espectáculo? Esperemos que retiren su actuación para siempre, dejándonos disfrutar de nuestro rock and roll moderno sin más sorpresas medievales. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 13. Marshall Sutton. En 1944, un joven idealista llamado Marshall Sutton, deseoso de ayudar a su país sin luchar en la guerra debido a sus creencias religiosas, tropezó con un peculiar folleto. En él se preguntaba, ¿se morirán de hambre? ¿Que estarían mejor alimentados? La Universidad de Minnesota estaba realizando un experimento médico para comprender mejor el hambre. Marshall pensó, ¿por qué no identificarse con el sufrimiento del mundo y ponerse un poco en peligro? El experimento reunió a 36 valientes voluntarios, entre ellos Marshall. Al principio se les alimentó bien, pero luego se les sometió a raciones drásticas. Solo col, nabos y judías algunos días. Para hacerlo más desafiante, tenían que caminar o correr 22 millas cada semana, lo que quemaba más de 1000 calorías, una verdadera prueba para una dieta tan limitada. El apetito de los hombres se resintió y algunos no pudieron resistirse a las panaderías del camino. 3 participantes abandonaron, mientras que el resto perdió el 25% de su peso corporal.
Se volvieron anémicos, se les hincharon los tobillos y sufrieron apatía y agotamiento. Incluso dejaron de leer libros de cocina, conformándose con imaginar la comida. Aunque el experimento llegó demasiado tarde para evitar los horrores del hambre durante la guerra, no fue del todo inútil. Ayudó a los científicos a aprender cómo tratar a las personas hambrientas de forma más eficaz. Los resultados se recopilan ahora en un libro titulado Los hombres y el hambre, que ofrece consejos a los cooperantes que tratan con los que padecen hambre. Número 12. Racismo respaldado por el gobierno. La eugenesia. Esa extraña pseudociencia de antaño. ¿Puede creer que los gobiernos pensaran realmente que podían mejorarnos mediante el racismo? Estaban más metidos en programas de cría de humanos que en mejorar sus vidas. Hablando de prioridades. Imagínese al presidente del Museo de Historia Natural de Estados Unidos diciendo: «Oye, vamos a asegurarnos de que las razas se ciñen a su propia especie y no se mezclan». Lo único que querían era mantener las cosas separadas, como una extraña aplicación de citas para especies. Incluso el Tribunal Supremo entró en acción. El juez Holmes pensó que sería mejor esterilizar a la gente en lugar de esperar a que cometieran delitos o murieran de hambre. ¿Cómo? Así no se crea una sociedad mejor. Y no nos haga hablar de Planned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles, uniéndose al partido de la eugenesia. Teddy Roosevelt y Alexander Graham Bell también se subieron al carro. Les dio por crear una raza superior. California se volvió completamente loca con más de 20 esterilizaciones. Eran como nada de mezclas, nada de mestizaje, solo californianos puros. Menos mal que esas ideas descabelladas pertenecen al pasado. Dejemos atrás la eugenesia y centrémonos en construir un mundo mejor en el que todos tengan una oportunidad justa de ser felices. Número 11. La locura de la salud mental. La asistencia sanitaria a las mujeres y la atención a la salud mental hace un siglo parecían sacadas de un salvaje relato de ciencia ficción de Philip K. Dick. ¿Se lo puede creer? Por aquel entonces pensaban que los tratamientos psiquiátricos eran la leche, pero más bien parecían una película de ciencia ficción que salía mal. Estaban tan obsesionados con la ciencia y las nuevas tecnologías que pensaban que esterilizar a los enfermos mentales era una idea de moda. ¿Se lo imagina? Los partidarios de la eugenesia querían impedir que los enfermos mentales se casaran o tuvieran hijos. Y luego estaba esa loca terapia de choque con insulina para la esquizofrenia. Bombeaban insulina a los pacientes, arriesgándose a dañarles el cerebro. ¡Qué asco! Un médico chiflado llegó a culpar de la enfermedad mental a las infecciones y anduvo por ahí extirpando dientes, amígdalas e incluso órganos. Era como si estuviera jugando a un juego mortal de operaciones. Pero espere, hay más. La terapia de electroshock estaba de moda, electrocutando a los pacientes para inducirles convulsiones. Impactante, ¿verdad? Y lo crea o no, algunos médicos culpaban a los órganos reproductores de las mujeres de volverlos locos. Así que encerraban a las mujeres por cualquier cosa que no gustara a los hombres, como ser demasiado francas o independientes. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ahora tenemos enfoques más sensatos y humanos de la atención a la salud mental. Pero bueno, recordemos estas extrañas y descabelladas creencias del pasado y estemos agradecidos por lo lejos que hemos llegado. Número 10. Recomendaciones médicas extrañas. Las maravillas del embarazo. Puede traer consigo varios retos corporales peculiares, uno de los cuales es el comúnmente temido estreñimiento. Hoy en día estamos más informados y recomendamos adoptar una dieta sana o considerar un suplemento de fibra para aliviar las molestias. Pero viajemos en el tiempo unos 50 años atrás. Por aquel entonces, los médicos daban unos consejos bastante peculiares para las embarazadas. ¿Puede creerlo? Recomendaban fumar cigarrillos. Sí, el doctor Alan F. Goodmacher, un auténtico experto, escribió un libro en el que decía a las futuras mamás que dieran caladas para tener un embarazo sin complicaciones. Y eso no era todo. También se consideraba el consumo moderado de alcohol. Vale, ¿quién necesita lógica? ¿Verdad? Pero espere, hay más. Estos sabios médicos estaban tan preocupados por el antiestético aumento de peso que establecieron un estricto límite de 20 libras. Cielos,
que el cielo no permita que una mujer parezca embarazada mientras lo está. Incluso tenían un genial plan para saltarse la comida y tomar leche desnatada con galletas saladas para las que se atrevieran a engordar unos kilos de más. Así que si usted nació a finales de los 60 y resultó un poco peculiar, puede que tenga que agradecer a este encantador personaje, el Dr. Goodmaker, sus estrafalarios rasgos. ¿Qué tiempos aquellos para estar vivo? Menos mal que hemos avanzado mucho desde entonces. Y ahora nos preocupamos de verdad por mantener sanos y felices a nuestros pequeños y a sus mamás. Se acabó el fumar para los bebés. Número 9. Hogares para esposas desobedientes. Hablando de los buenos tiempos del progreso americano. En aquellos tiempos, tenían algunas ideas descabelladas sobre cómo tratar a la gente con algunos tornillos sueltos. Si usted era una mujer con un pensamiento independiente o dos, o tal vez solo una pequeña duda sobre su omnisciente marido, enhorabuena. Tienes un billete de ida al manicomio. Esos lugares eran como mazmorras, no resorts. Imagínese pasar sus años dorados en condiciones deplorables solo porque su marido no quería enfrentarse a un divorcio. Pero bueno, no solo las señoras acababan allí. Algunas almas genuinamente atribuladas también fueron arrojadas a esos pozos. Afortunadamente, los tiempos empezaron a cambiar cuando apareció la psicoterapia. Resulta que hablar de sus sentimientos es mucho mejor que pudrirse en un manicomio. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Además, la sociedad por fin se dio cuenta de que arrojar a la gente a las mazmorras no es exactamente el enfoque más amistoso. Así que brindemos por el progreso, adiós a los manicomios y adiós a los orfanatos. También para los niños pequeños, pasamos a formas mejores y más compasivas de afrontar los retos de la vida. Número 8. Evolución de truco o trato. Mucho antes del espeluznante Halloween, la gente celebraba una versión estrafalaria de Acción de Gracias. En lugar de festejar, vestían disfraces divertidísimos y corrían por las calles exigiendo caramelos como seres salvajes enloquecidos por el azúcar. Un artículo del siglo XIX del LA Times desveló que Acción de Gracias fue en su día la época dorada de los fabricantes de máscaras y caras falsas. Hablando de una tendencia extraña, aquellos niños traviesos y hambrientos de caramelos causaban alboroto. De hecho, molestaron tanto a los adultos que el superintendente escolar de Nueva York se quejó de ello, sintiendo que la tradición era perfecta, diseñada a propósito para irritar a los adultos. No es lo más moderno, ¿eh? Pero los niños, siendo niños, se niegan a abandonar sus travesuras para conseguir caramelos. Con el tiempo, en la década de 1930, la caza de golosinas se transformó en lo que hoy conocemos como Halloween. Se convirtió en un asunto más organizado para evitar el vandalismo y el caos. Así surgió el eslogan Trick or Treat, truco o trato, que significaba que si conseguían dulces, no harían travesuras. El Día de Acción de Gracias tuvo sus días salvajes, y aunque los disfraces y los dulces se hayan trasladado a Halloween, el espíritu de diversión y travesura sigue vivo. Así que, recuerda la época en que Acción de Gracias era una inesperada extravagancia de disfraces. Número 7. Cuando los cigarrillos curaban el asma. No se creerá los hilarantes consejos médicos de los doctores de hace un siglo. Por aquel entonces, no solo hacían la vista gorda ante los riesgos de fumar, sino que además cantaban alabanzas en los anuncios de tabaco. Imagínese fumar cigarrillos para aliviar temporalmente el asma, decían con cara seria. ¿En serio? ¿Estaban en algún tipo de nube inducida por el humo? Las empresas tabaqueras jugaban a escondidas. La gente se estaba dando cuenta de que fumar podía ser perjudicial. Claro, así que engañaron a los médicos para que respaldaran sus palitos de humo en todo el país. Las encuestas afirmaban que más médicos preferían los camellos a cualquier otro cigarrillo. Espere, ¿los médicos eligen los camellos? ¿Estamos hablando de los animales jorobados del desierto o de los palitos de fumar? Es todo tan extraño. Pero ¿adivina qué? La comedia continuó hasta bien entrados los años 60. Solo entonces intervino el cirujano general y dijo: «Oye, fumar es realmente malo para ti. No es broma, Sherlock. 100». Médicos ya habían abandonado la calada, lo que es bastante revelador. Así que si su médico le da un consejo dudoso,
recuerde los días divertidos en los que se encendían y decían, «Usted también puede». Menos mal que ahora somos más listos, ¿verdad? Número 6. Despertadores profesionales. En años de antaño, antes de que los despertadores nos salvaran de los desastres del sueño excesivo, la gente tenía algunas tácticas hilarantes para levantarse y brillar. Algunos genios practicaban la sobrebebida o bebían litros y litros de agua antes de acostarse solo para garantizarse una pausa matutina para ir al baño. Imagínese despertarse con un chapuzón, hablando de motivación. Pero espere, la cosa se pone mejor. En el Reino Unido e Irlanda tenían una profesión de lujo llamada knocker-upper. Oh sí, no es lo que usted piensa. Estas valientes almas deambulaban por el barrio blandiendo largos palos como si estuvieran en una misión secreta, golpeando las ventanas de la gente. Puede imaginarse la cara de confusión de la gente cuando veían a alguien hurgando en sus cristales al amanecer. No es de extrañar que algunos residentes tuvieran un alijo de ladrillos preparado para aquellos intrusos. Lo crea o no, los aldaboneros vagaron por las calles hasta la década de 1970. Parece que despertarse con un suave golpecito era mucho mejor que el monstruoso chillido de los despertadores actuales. Así que la próxima vez que se queje de su despertador, dé gracias de no estar esquivando ladrillos voladores. Número 5. Productos de belleza. Oh, los buenos tiempos de los productos de belleza. ¿Puede creer que solían poner radio en ellos? Sí, lo ha oído bien. La misma cosa que brilla en la oscuridad. Afirmaban que tenía propiedades mágicas como hacer que su piel resplandeciera y eliminar las arrugas. Sol líquido, lo llamaban. Imagínese untándose crema radiactiva en la cara con la esperanza de obtener un resplandor juvenil. Pero espere, la cosa se pone aún más loca. También añadieron torio, otro elemento radiactivo, a sus dentífricos y jabones. ¿Quién necesita una pasta de dientes normal cuando puede tener una sonrisa radiactiva, verdad? Y para hacer las cosas aún más absurdas, bautizaron sus productos con el nombre del doctor Alfred Curie, intentando engañar a la gente para que pensara que estaba avalado por la famosa científica Marie Curie, que en realidad descubrió el radio. Hablando de marketing furtivo. Sin duda, la gente en el pasado tenía algunas ideas extrañas, pero afortunadamente hemos recorrido un largo camino desde entonces. Hoy en día, los productos de belleza se centran en ingredientes naturales que realmente funcionan sin ningún efecto secundario radiactivo. Así que dejemos el radio en los libros de historia y adoptemos formas más seguras y mejores de cuidar nuestra piel. Número 4. El radiante engaño del radio. A medida que nos adentramos en la historia, nos encontramos con una época fascinante en la que los efectos malévolos del radio parecían haber alcanzado su punto álgido. Sin embargo, el encanto de la radiación cautivó a las masas, como si se tratara de un elixir milagroso. La gente creía fervientemente en su capacidad para remediar diversos problemas, llegando incluso a considerarlo una solución para la depilación y otros retos. Imagine utilizar los rayos X para eliminar el vello no deseado. Eso sí que es ser creativo. Pero bueno, por aquel entonces nadie conocía los riesgos potenciales, así que todo el mundo se subió al carro de la radiación. Había una famosa máquina Trico que disparaba rayos X directos a la cara de la gente para deshacerse del vello facial. Las mujeres de Estados Unidos se volcaron con ella, recibiendo unos 20 tratamientos cada una. Claro, el vello se caía, pero pocos sabían que su piel estaba recibiendo una seria paliza. Años después, las consecuencias les golpearon como una tonelada de ladrillos. Problemas de pigmentación, queratosis, carcinoma y, tristemente, incluso la muerte. Ese no es el tipo de resplandor que esperaban. Afortunadamente, la locura por la radiación recibió un serio baño de realidad cuando los productos radiactivos empezaron a causar problemas tóxicos en las décadas de 1920 y 1930. Ni siquiera la legendaria Marie Curie, la reina de la radiactividad, escapó a sus garras. Al final, la gente acabó abriendo los ojos ante los peligros y aprendió que tal vez, solo tal vez, la radiación no era la cura para todo que creían que era. Y así continuó la búsqueda de una piel más suave y de soluciones más seguras. Número 3. El fascinante mundo de la fotografía de la muerte.
A principios del siglo XX, la gente tenía algunas tradiciones realmente extrañas y espeluznantes. Una de las más extrañas consistía en fotografiar a personas muertas, actuando como si aún estuvieran vivas. ¿Se lo puede creer? La muerte estaba por todas partes en aquellos días. Las epidemias hacían que la gente se topara constantemente con los difuntos. Y cuando la reina Victoria perdió a su marido, el luto se convirtió en una moda. Incluso tenían estas baratijas llamadas Memento Mori, que literalmente significaba «recuerda, debes morir». Hablando de un accesorio lúgubre. Llevaron las cosas a un nivel completamente nuevo con estas imágenes de los difuntos. Los mechones de pelo de los muertos se convertían en joyas, como relicarios y anillos. Había incluso máscaras de la muerte y figuras de cera. Las pinturas y las esculturas tampoco pudieron escapar a la obsesión por los símbolos de la muerte. Luego llegó la fotografía, y la gente se tomó muy en serio lo de capturar a sus seres queridos, aunque estuvieran a 2 metros bajo tierra. Los ataúdes abiertos eran habituales, pero querían que los muertos parecieran animados. Algunos llegaron incluso a dibujar ojos en las fotos de los difuntos. Las caras y los niños se posaban como si estuvieran relajándose en un sofá. Es una extraña mezcla de raro y divertido. Hay que admitir que la gente de entonces tenía unos gustos peculiares. Número 2. Ermitaños de jardín. No se creerá lo que la gente utilizaba para arreglar sus jardines antes de que esos adorables enanos de jardín hicieran furor allá por el siglo XVIII. Los ricos propietarios de fincas se pusieron creativos y contrataron a personas reales como ermitaños de jardín. Sí, ha oído bien. Personas reales que vivían como druidas, dejándose crecer el pelo y renunciando a lavarse. Durante años, estos ermitaños se instalaron en chozas, cuevas y otros acogedores refugios diseñados para impresionar a los visitantes. El interior estaba meticulosamente planificado. Imagínese la cueva de un ermitaño con una calavera, un libro e incluso unas gafas a su lado. Todos ellos símbolos de sabiduría. Hablando de decoraciones excéntricas. Los invitados tocaban una campana fuera de la morada del ermitaño y luego entraban para ser recibidos por este personaje único. Para parecerlo, los ermitaños se ponían sombreros cónicos que podrían haber inspirado a los gnomos de jardín actuales, pero que antaño se consideraban sombreros de burro. Solo estaban a la moda. Puede parecer un trabajo extraño, pero ser un ermitaño ornamental era un trabajo popular en la Inglaterra del siglo XVIII. Estos ermitaños lo tenían fácil, pues solo cobraban al final de su contrato. Pero se les proporcionaba todo, desde comida hasta alojamiento. No era una mala forma de escapar de los retos de los trabajos habituales y disfrutar de un poco de apacible soledad. Así que la próxima vez que vea un enano de jardín, recuerde que tienen una peculiar historia enraizada en el colorido mundo de los ermitaños de jardín del siglo XVIII. Número 1. La broma de Harvard se convirtió en un campeonato no oficial. En 1939, un estudiante de primer año llamado Lothrop Whittington, alumno de Harvard, pensó que podría impresionar a sus compañeros con una cola de pez. Se jactó de haber engullido un pez vivo. ¿Sabe lo que ocurrió a continuación? Sí, se hizo una apuesta. $10, nada menos. Bueno, esa pequeña travesura se descontroló. Como un novato que intenta impresionar a todo el mundo, Lothrop se encontró ante una multitud de amigos que sonreían burlonamente, con al menos un reportero de Boston allí para presenciar la locura. ¿Y adivina qué? De hecho, se metió 2 pobres peces de colores en la boca, les dio una pequeña sacudida y tragó. Cayeron, con escamas y todo. Como puede imaginarse, la noticia corrió como la pólvora y de repente las universidades de todo el país se vieron envueltas en esta loca manía de comer peces de colores. Se pasó de un pez a 25 en la Universidad de Pensilvania y un estudiante del MIT lo llevó al siguiente nivel tragándose 42. Y no solo los chicos entraron en acción, incluso las chicas se unieron a la competición. Pero el verdadero ganador, o quizá el perdedor, de este campeonato no oficial fue Joseph Deliberado, de la Universidad Clark, que se tragó la asombrosa cifra de 89 peces de colores de una sentada. Pobre pez, sin duda. ¿Cuál de estas prácticas del pasado consideraría la más extraña y chocante en el mundo actual?
Deje su respuesta en los comentarios a continuación.